Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de reparación e ingeniería. En esta oportunidad les voy a explicar el circuito de encendido de una motocicleta. En este video va a contar de dos explicaciones: la explicación del encendido de la moto y la explicación de la carga de la batería. Lo primero que debemos saber son los componentes de eléctricos de una moto. El primer componente se trata de las bobinas que van en el magneto, que son unas bobinas que al energizarse, cuando el cigüeñal de la moto empieza a girar por la combustión interna, hace que gire este imán con la bobina y hace generar un voltaje de corriente alterna. Es el primer componente que tenemos. De ahí es donde se genera la corriente de la moto. Luego tenemos un sensor que se llama captor, que le envía una señal de corriente a lo que llamamos CDI. Ya les explicaré qué es el CDI. Que esta señal es para saber que el magneto está girando. Así el CDI se da cuenta de que está girando las bobinas del magneto. El siguiente componente es el CDI. Este es el encendido electrónico de la moto. Es una tarjeta que es el que controla todo el encendido de la moto. De él le llegan las señales de la llave, le llega la señal de la bobina, la señal del captor, y es el que envía la señal a la bobina de alta. La bobina de alta, esta bobina es la que transforma este voltaje de corriente alterna bajo a un voltaje de corriente alterna alto para energizar la bujía, y la bujía es la que hace la chispa que hace el encendido de la moto. Al unirse con la gasolina, hace que explote, haga una combustión interna en la cámara de la moto y hace que se produzca el encendido. El regulador de voltaje cumple la función de convertir el voltaje que sale de las bobinas del magneto, un voltaje de corriente alterna, hace que se convierta en un voltaje de corriente continua. Este voltaje es necesario para cargar la batería de la moto, que envía un voltaje aproximado de 13.5 voltios. Y eso hace que la batería no se descargue, siempre tenga el voltaje requerido de los 12 voltios. Ahora bien, el funcionamiento es el siguiente: cuando el motor empieza a arrancar, que hizo la combustión interna y empieza a girar, las bobinas del magneto empiezan a girar, él genera un voltaje, ese voltaje lo envía hacia el CDI, esa señal de voltaje. Cuando por supuesto debemos tener pasada la llave de la moto, envía esa otra señal al CDI. El captor, como las bobinas del magneto están girando, esto hace que se vaya generando una señal de pulso. Esa señal de pulso se la envían al CDI, y tiene también a tierra el CDI, y luego el CDI, que es una tarjeta internamente, el circuito integrado interno, manda una señal de voltaje para activar la bobina. Esta bobina hace que se transforme en un voltaje alto para activar la bujía. Entonces este es el funcionamiento el encendido de una moto. Y lo de la carga es lo que le expliqué: cuando empieza a girar las bobinas del magneto, envía esa señal de voltaje hacia el regulador, luego el regulador envía esa señal de voltaje para cargar la batería. Un consejo que les doy: por ejemplo, cuando tenemos que la moto no nos enciende, si queremos saber rápidamente si es una falla eléctrica, lo que podemos hacer es quitar este cable
que viene de la bobina de alta y está en la bujía, quitar ese tiene como un chupón, lo quitamos, lo colocamos cerca del tubo de escape y encendemos la moto, ya sea con una patada o con el motor de arranque. Luego cuando lo coloquemos cerca del tubo de escape, si está bien estos componentes, lo que es la bobina, el captor, el CDI, la bobina de alta, él debería hacer una chispa indicándonos que todos esos componentes están bien. Entonces ya tendríamos que revisar la bujía, o también podría ser un problema de gasolina. Si en el caso de que no nos dé chispa, entonces podemos tener un problema en lo que es lo primero sería las bobinas. El captor podría ser el CDI o la bobina de alta. Podría ser también un problema de cableado. Puede ser que se haya salido este cable, se haya roto o partido. Entonces tendríamos un problema en el encendido de la moto y no prendería la moto en ningún momento. También a veces nos genera una falla que se nos apaga de repente. Eso puede ser causado por el CDI, ya que si él envía incorrectamente la señal de voltaje hacia la bobina de alta, hace que envíe un voltaje incorrecto a la bujía y no encienda la moto. Bueno, espero que les haya gustado este video y lo hayan entendido. Si tienen alguna duda, déjenla abajo en los comentarios. Regálame un like y suscríbete para que estés enterado a más videos como este donde explico circuitos. Bueno, sin más nada, me despido. Hasta la próxima. Chao.